Buenos días chicos, pues hoy seguiremos hablando de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que como ya saben está ocurriendo actualmente. Y también como ya saben, yo predije hace un tiempo que Estados Unidos perdería esta guerra. En la clase anterior, de hecho, hicimos un resumen de la posición militar y estratégica de toda la situación. Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser proporcionar un marco teórico para comprender cómo va a ir progresando esta guerra y por qué, en última instancia, creo que Estados Unidos perderá esta guerra. Hoy les presento una idea muy importante de la teoría de juegos. Y una vez que comprendan esta idea, comprenderán por qué las cosas van a resultar como van a resultar. ¿De acuerdo? Se llama la ley de la simetría. Ley de la simetría es un concepto muy famoso en la teoría de juegos. Y lo que esta ley nos dice es que Estados Unidos e Irán simplemente no son iguales. Son muy diferentes. Son asimétricos. Entonces, todos sabemos que Estados Unidos es mucho más fuerte, mucho más poderoso que Irán. Y todos deberíamos esperar, todos esperamos que Estados Unidos abrume y destruya a Irán con mucha facilidad, ¿no? Pero la ley de la simetría nos dice que ese no suele ser el caso. Generalmente es el más débil, el que tiene todo por perder, que tiene la ventaja, que tiene la delantera. Y esto lo hemos visto constantemente a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando los persas alrededor del año 490 a.C. invadieron Grecia contra Atenas y Esparta, Persia en ese momento era, digamos, el primer imperio mundial, global. Tenía recursos infinitos, mano de obra infinita, tenía riqueza infinita, ¿no? Pero perdió contra los griegos, no una vez, sino dos veces. Y luego los macedonios, bajo el mando de Alejandro Magno, que de hecho tenían un ejército tribal, digamos, no era un ejército enorme, y aún así pudieron ir e invadir a Persia, quien en ese momento abarcaba prácticamente toda Eurasia, y la conquistaron en unos 10 años. Los romanos también, por ejemplo, comenzaron como un pueblo tribal, que luego terminó construyendo todo el imperio en el Mediterráneo. Luego también podemos hablar de los aztecas, podemos hablar de los vikingos. Esto sucede con frecuencia en la historia de la humanidad. Que un pueblo en las tierras fronterizas, una tribu, una pequeña etnia, es capaz de conquistar a un gran imperio. Y la ley de la simetría nos explica por qué. Entonces voy a explicar con mucha calma y mucho detalle cómo funciona esta ley de la simetría. Entonces vamos a analizar lo que es un imperio, por ejemplo. Un imperio tiene tres ventajas principales, tres ventajas que son fundamentales para un imperio. La primera es la masa. Esto significa que tienen mucha gente, masa de gente. Tienen casi una cantidad infinita de gente. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una población de aproximadamente 350 millones de personas. Pero recuerden que Estados Unidos también puede recurrir a la población de sus aliados, por ejemplo, los cinco ojos, que son la anglósfera, pero también incluye a Europa, también estamos hablando del este de Asia, por ejemplo, Corea del Sur, Japón, básicamente cualquier lugar donde los estadounidenses tengan una base militar. Así que la mayor parte del mundo son aliados o vasallos de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos puede recurrir a millones, a miles de millones de personas para pelear sus guerras. Entonces hablamos de masa, ¿no? En segundo lugar, estamos hablando de la idea de organización. Y la organización simplemente significa una jerarquía, una burocracia, una élite que permite organizar a los recursos y a la gente para generar riqueza. Y esto es básicamente ciencia y tecnología. Entonces esto se traduce básicamente a ciencia y tecnología. Y por lo tanto esto te conduce al armamento más avanzado, ¿no? Piensan en Estados Unidos cómo están peleando esta guerra. Tienen satélites que permiten una precisión en los objetivos, tienen estos superaviones, estos bombarderos B-2, F-15, que son el armamento más avanzado en la historia de la humanidad. Entonces con eso ya tenemos la organización. Y el último y la última gran fortaleza del imperio es la idea de la profundidad. La idea de la profundidad es que como tienes gente infinita, como tu organización es tan fuerte, como tus recursos son tan vastos, esto te permite perder muchas guerras, una y otra vez. No es tanto problema si Estados Unidos pierde esta guerra con Irán. Si quieren regresar a su país, pueden regresar con incluso más soldados o con aún más armas, porque su riqueza supuestamente es infinita, ¿no?
Entonces, estas son las tres principales ventajas que un imperio tiene siempre, ¿no? Y en teoría, debido a estas ventajas, un imperio debería ser invencible y debería ser eterno. Pero sabemos con certeza que todos los imperios caen, y cuando lo hacen, caen con mucha dureza. Y siendo sinceros, no duran mucho tiempo, quizá unos 200 o 300 años para la mayoría de los imperios, de hecho. Eso no es mucho tiempo en realidad. Así que necesitamos comprender mejor qué es lo que está pasando. ¿Por qué un imperio con estos vastos recursos se derrumba siempre en unos 200 o 300 años? Entonces, lo que necesitamos entender, chicos, es que todas estas ventajas son, en última instancia, desventajas a largo plazo. Entonces, déjenme explicarles a qué me refiero. Hablamos de la masa, ¿no? Eso significa que hay mucha gente. Cuando hay mucha gente, entonces se crea mucha desigualdad. ¿Y por qué? ¿Por qué se crea mucha desigualdad? Porque hay competencia por los recursos, hay demasiada gente. Y esto, muy seguido, conduce al endeudamiento y a la esclavitud. Y como resultado, la gente del imperio se vuelve complaciente, perezosa, indiferente. Compiten entre sí, realmente no les gusta su gobierno. Así que realmente no están motivados para hacer nada, de hecho, ni para trabajar ni para luchar guerras. Pero en este caso, sobre todo estamos hablando para luchar guerras, ¿no? Así que esta masa parece que es una ventaja al principio, pero con el tiempo se convierte en una desventaja. Organización significa que tenemos una élite. El problema con esto es que con el tiempo la élite se termina convirtiendo en unos totales parásitos. ¿Y por qué se convierten en parásitos? Porque la forma en la que terminan haciendo dinero es beneficiándose a costa de los demás. Beneficiarse a costa de los demás simplemente significa que están en el poder y buscan monetizar su poder simplemente explotando a todos los demás, a la masa. Se comportan como terratenientes. Ese es el tipo clásico de élite que busca sacar provecho de los demás. Así que en realidad no trabajan, no aportan nada, pero ganan mucho dinero porque son dueños de la tierra, porque controlan todos los recursos y porque controlan todo el capital. Entonces eso obliga a las masas a caer en la esclavitud, a endeudarse, que es lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy. El problema con todo esto es que todos quieren formar parte de la élite y con el tiempo hay demasiadas élites. Así que cuando la élite tiene muchísimos hijos, el poder es un juego de suma cero. Es una jerarquía. Y esto nos lleva a la idea de la sobreproducción de la élite. De nuevo, sobreproducción de la élite. Y este es un término acuñado por el historiador Peter Turchin. Y su teoría es que hay demasiada conmoción, demasiada agitación en el gobierno, hay guerras, por ejemplo la Revolución Francesa, hay enfrentamientos, o también la caída de la República Romana. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque hay demasiada élite y comienzan a enfrentarse entre ellas para apropiarse del poder. Así que esta organización, esta élite, conduce básicamente al faccionalismo, a la división en facciones o a las luchas internas. Y eso es lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, donde los demócratas y los republicanos se odian entre sí y se niegan a llevarse entre ellos. Esto conduce a la polarización política. Otra forma de decir esto es que un imperio con el tiempo se vuelve muy hermético. No les importa lo que sucede fuera del mundo, solo les importa lo que sucede en Washington, D.C. y como resultado cometen muchos o demasiados errores estúpidos. Y entonces, por último, tenemos la profundidad. El problema con la profundidad es que si no hay consecuencias para tus acciones, te terminas volviendo arrogante, te terminas volviendo perezoso e incompetente. Entonces, como no te importa, pues lo sigues haciendo, no aprendes nada. Entonces esto nos lleva a la idea de hubris o arrogancia. El hubris o la arrogancia es simplemente ceguera ante tu propia arrogancia, de hecho, una arrogancia violenta que te hace cometer errores tontos, pero no te das cuenta, no reconoces tus errores y sigues repitiéndolos una y otra vez. Entonces sí, como ya vimos, parece que el imperio es totalmente invencible, pero si lo pensamos bien, si lo pensamos detenidamente, sus ventajas, las ventajas de un imperio, se terminan convirtiendo con el tiempo en desventajas, y esto finalmente conducirá a su caída. Entonces aquí vemos, la masa conduce a la desigualdad, la organización conduce a la sobreproducción de las élites,
que a su vez conduce a la división en facciones y la profundidad lleva a la arrogancia. Por eso un imperio debe caer con el tiempo. Pero un imperio no puede caer por sí mismo, necesita un enemigo que lo fuerce a colapsar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que surge un enemigo y este enemigo lo que hace es abrumar al imperio. ¿Por qué? Porque es capaz de aprovechar sus debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades de este imperio? Bueno, la primera gran debilidad de un imperio es que la gente no está realmente motivada. Así que si ustedes como personas están realmente motivadas, ahí ya tienes una gran ventaja. A eso le llamamos energía. Entonces también, como un imperio se vuelve muy hermético, significa que se niega a admitir sus errores, se niega a aprender de los demás. Pero si del otro lado estás dispuesto a admitir tus errores, si estás dispuesto a aprender, si estás dispuesto a promover a los mejores y a los más brillantes, si estás dispuesto a ser meritocrático, ahí tienes una gran ventaja. Esta es la idea de apertura. Y ahora la última idea es la siguiente. Ya dijimos que un imperio es igual a fractura, ¿no? Así que si del otro lado logras mantener la cohesión, si las personas logran permanecer unidas y si logran tener un propósito común, entonces serán muy fuertes. Así que si surge un enemigo del imperio con estas tres cualidades, energía, apertura y cohesión, este enemigo derrotará al imperio. ¿Tienen lógica, chicos? Entonces, ahora cuando vean las noticias de esta guerra entre Estados Unidos e Irán, quiero que se concentren en una pregunta. ¿Se va a convertir Irán en una sociedad energética, abierta y cohesionada, sí o no? Porque si lo hace, entonces se volverá invencible. El imperio ya sabemos que no va a cambiar por arrogancia, por hubris. Es demasiado estático, está demasiado estancado, es demasiado burocrático. Así que el imperio no va a cambiar. El imperio no va a admitir sus propios errores. Y honestamente, Irán también tiene sus problemas. Es un país de 92 millones de habitantes, entonces también sufre estos problemas de masa, organización y profundidad. Pero si la nación iraní logra transformarse en una sociedad energética, abierta y cohesionada, entonces triunfará sobre los Estados Unidos. Y esa es la cuestión fundamental de esta guerra. No se preocupen por Estados Unidos, ni por su tecnología, ni por su economía enorme. No se preocupen por estas cosas. Finalmente no importan. Solo pregúntense una sola cosa. Pregúntense si Irán se está transformando como sociedad. Pregúntense si la gente se está sintiendo más motivada. Pregúntense si los iraníes están aprendiendo de sus errores, si están innovando y si se están volviendo resilientes en el campo de batalla. Pregúntense si se mantienen unidos como pueblo. Porque si la respuesta es sí a las tres preguntas, Irán terminará ganando y Estados Unidos va a perder. ¿Tiene lógica, chicos? Bueno, entonces esa es la teoría, ¿no? Ahora vamos a hablar de forma más específica. Vamos a hablar específicamente de Estados Unidos y de Irán. Entonces, Estados Unidos ya sabemos que tiene grandes ventajas en esta guerra. ¿De acuerdo? Estas tres ventajas son las siguientes. Por supuesto, todos lo sabemos, la tecnología, la propaganda y el dinero que tienen, toda la riqueza. Estos tres que ven aquí son los tres pilares del imperio estadounidense. La tecnología es lo que vemos, digamos, todos los días, ¿no? Por ejemplo, los satélites, ¿no? Que son capaces de dar posiciones específicas para estos aviones, que son las mejores máquinas de guerra en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Estados Unidos alberga a los científicos más destacados, al armamento más avanzado. Todo esto es tecnología, ¿no? La propaganda significa que Estados Unidos controla el espacio informativo, controla el Internet, controla los medios de comunicación más poderosos del mundo, incluidos, por ejemplo, el New York Times, la CNN, la BBC. Controla también a YouTube, controla Google, controla todo el panorama informativo. Si Estados Unidos no quiere que sepas algo, puede ocultártelo. Estados Unidos puede controlar el discurso, puede controlar cómo piensas sobre el mundo. Eso se llama propaganda. Y lo último aquí es el dinero. Y es una idea muy simple.
Estados Unidos, ya sabemos, controla el dólar estadounidense, que es la moneda de reserva mundial. Estados Unidos puede imprimir tantos dólares como necesite para ganar esta guerra. Es básicamente una impresora de dinero infinita. Y luego puede usar, obviamente, este dinero para, digamos, sobornar a gente para que luchen en esta guerra. Puede pagarle a mercenarios, puede sobornar a minorías étnicas para que se rebelen contra el gobierno de Irán, puede sobornar a funcionarios iraníes para que traicionen al gobierno. Entonces, al observar estos tres factores, podremos pensar que Estados Unidos es invencible. Pero de nuevo, debemos pensar en la ley de la simetría y reconocer que estas ventajas también son desventajas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar esto, ¿no? Hablemos de la tecnología. Bueno, a ver, si tenemos el mejor armamento del mundo, entonces nos terminamos volviendo perezosos, arrogantes y dependientes de esta tecnología. El ejemplo clásico, por supuesto, aquí en esta escuela, donde todos tenemos acceso a ChatGPT. ¿Y tú crees que te vuelves más inteligente por usar ChatGPT? No, te vuelves más tonto, porque te vuelves más perezoso. Lo mismo ocurre con la tecnología. Uno pensaría que con el armamento más avanzado del mundo, Estados Unidos sería invencible, pero en cambio el ejército estadounidense se vuelve demasiado dependiente de la tecnología, se vuelve demasiado arrogante, se vuelve demasiado complaciente. Es como, bueno, si nos metemos en problemas, entonces simplemente enviaremos a la Fuerza Aérea y lo volaremos a todo por los aires, ¿no? Esto genera dependencia. Y esto de hecho obstaculiza la innovación, obstaculiza la resiliencia en el campo de batalla. Y esto es lo que necesitas para ganar. Necesitas ser innovador, necesitas ser resiliente en el campo de batalla. Pero debido a la tecnología, te vuelves demasiado perezoso para pensar por ti mismo. ¿Entendido, chicos? Ese es un problema. Propaganda. Uno pensaría, bueno, si Estados Unidos controla el debate, esto es una gran ventaja, ¿no? Pero en realidad no es una ventaja, chicos. La razón es que para que la innovación y la resiliencia se produzcan, es necesario tener un debate abierto. ¿No creen? Se necesita que la gente exprese sus opiniones diferentes. Pero si controlas todo el panorama informativo, lo único que puedes hacer es censurar. Y eso es lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo. Le está diciendo a la gente que se calle y obedezca. No puedes decir que esta guerra es estúpida y que Estados Unidos no puede ganarla. Si no, simplemente te hacen a un lado. Entonces, esto significa que realmente hay una falta de debate riguroso dentro del gobierno estadounidense, dentro del ejército estadounidense también, dentro de la élite estadounidense también, lo que por supuesto te termina llevando a la arrogancia o al hubris. Esto te lleva a tomar malas decisiones y nadie puede señalar esto porque tienen demasiado miedo de enfadar al presidente o a su gente, y entonces se callan y Estados Unidos seguirá cometiendo los mismos errores una y otra vez. A esto se le llama tomarte tu propio veneno. Otra forma de decirlo es que te drogas con tu propia mercancía. También se dice así. Entonces, la siguiente, dinero y riqueza. Uno pensaría, bueno, pues ya está. Simplemente sobornamos a todos, le damos dinero a todo el mundo, sobornamos a todo el mundo y pues problema solucionado, ¿no? El problema es el siguiente. El problema es que si sobornas a la gente, la realidad es que no van a pelear por ti, porque solamente quieren tu dinero. Entonces los sobornas, pero probablemente te quiten el dinero y desaparezcan. Es decir, esta gente se las va a ingeniar para sacarte más y más dinero y seguirte engañando. Así que ahora mismo los estadounidenses van a financiar a estas milicias, a estas minorías étnicas, a todos estos grupos de oposición contra Irán. Pero adivinen qué, chicos, estos son simplemente estafadores. No luchan porque quieran más libertad ni nada por el estilo. Luchan porque quieran estafar al gobierno estadounidense. Y entonces este problema de dinero se termina convirtiendo en un problema a largo plazo, porque esta gente a la que estás sobornando ni siquiera puedes confiar en ellos y en realidad no están motivados para ganar esta guerra, simplemente están motivados para estafarte lo más que puedan. Y de hecho esto se termina convirtiendo en un problema a largo plazo porque les das muchos recursos y son estafadores. ¿Tiene lógica, chicos? Muy bien, entonces, esto significa que Estados Unidos
tiene tres problemas principales. Son tres problemas principales para Estados Unidos aquí. ¿De acuerdo? El primer gran problema es la falta de voluntad política. No existe voluntad política en Estados Unidos para ir a esta guerra. Y simplemente eso significa que el pueblo estadounidense no quiere pelear esta guerra. El gobierno estadounidense ni siquiera sabe por qué está librando esta guerra. A nadie le importa, de hecho. Pero para los iraníes, esta es una lucha de vida o muerte. Si los estadounidenses pierden esta guerra, simplemente se regresan a casa y se olvidan de esto. Pero si Irán pierde esta guerra, todos morirán. O perderán su país, su sociedad, perderán su civilización, perderán su identidad. No pueden permitirse perder esta guerra. Así que el primer gran problema al que se enfrentan los estadounidenses es que no tienen voluntad política para librar esta guerra, pero aún así están en guerra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y esta de hecho es la pregunta más importante y es la más complicada también, así que la vamos a dejar para el final. En segundo lugar, tenemos la idea de la logística y de la fabricación de la manufactura. Entonces ya sabemos que Estados Unidos es muy bueno librando guerras cortas. Y la razón es que tienen el armamento más avanzado, pero tienen problemas de fabricación, de manufactura. Porque como sabemos, Estados Unidos envió todas sus fábricas a China. Así que Estados Unidos no tiene tantas fábricas. Entonces sí, tienen el armamento más avanzado del mundo, pero estas armas no sirven de nada si no tienes munición. Si no tienes munición, si no tienes bombas, si no tienes balas, y necesitas fábricas para hacer esto. Estados Unidos no tiene realmente estas fábricas. Ahora, yo entiendo que Estados Unidos está intentando mejorar su capacidad de fabricación, su manufactura, su industria, pero la realidad es que va un poco lento. Así que quizás dentro de 5 años sí tengan la capacidad de fabricación para librar esta guerra, pero ahorita no la tiene. Y ese es otro problema importante. ¿Entendido, chicos? Y el último problema, por supuesto, estamos hablando de las bajas. Entonces, Estados Unidos, como no tiene la voluntad política para librar esta guerra, no puede permitirse perder soldados en el campo de batalla. Por lo tanto, lo que quieren es minimizar las muertes. Quieren minimizar las pérdidas en el campo de batalla. Porque si miles o decenas de miles de soldados estadounidenses regresan a Estados Unidos muertos en ataúdes, les garantizo que por falta de voluntad política el pueblo estadounidense se va a rebelar. Habrá protestas, habrá mucha violencia en las calles, será un poco como la época de la guerra de Vietnam otra vez. ¿Entendido? Entonces, sí, entendemos que Estados Unidos tiene tecnología, tiene propaganda y tiene dinero, pero como ya comentamos, estas no son realmente ventajas. Y estas desventajas que vemos aquí son enormes. La falta de voluntad política, la falta de manufactura y que Estados Unidos no puede permitirse tener muertos, perder soldados en el campo de batalla. Y entonces esta situación determina cómo Estados Unidos está luchando esta guerra. Y hablaremos de esto más adelante. Entonces ahora vamos a hablar de Irán. Muy bien, entonces Irán ya sabemos tiene muchísimas desventajas. Pero primero lo que quiero hacer con ustedes es discutir sus tres mayores ventajas. Y a estas tres ventajas les tienen que sacar el mayor provecho posible si quieren sobrevivir esta guerra. La primera es la idea de la fe. Así que hay que recordar que los iraníes son chiitas. Y como chiitas, se trata de una religión de martirio, de escatología, de sacrificio individual por el bien común. Los chiitas no le tienen miedo a morir, no temen morir. Y debido a que su gran líder religioso, el líder Ayatollah Ali Khamenei, fue asesinado por los Estados Unidos y por Israel, aquí con esto se sintieron motivados para buscar venganza, para martirizarse por el bien común, para buscar el paraíso eterno, el yihad. Esa es la gran primera ventaja que tiene Irán. La segunda gran ventaja que tiene Irán es el terreno.
Y esto significa simplemente que Irán es un país muy montañoso. Irán es un país totalmente montañoso y de hecho es enorme. Tiene 3 veces el tamaño de Irak. Entonces es muy difícil para Estados Unidos poder invadir este país. De hecho, la mayoría de los analistas, la mayoría de los expertos dicen que es suicida que el ejército estadounidense invada Irán. Es una fortaleza en la montaña, es una fortaleza totalmente montañosa. Y la última ventaja aquí es el nacionalismo. Entonces, como ya sabemos, los iraníes son persas. Y los persas estamos hablando de que se remontan a hace unos 5.000 años. Es una de las civilizaciones más grandes de la historia de la humanidad. Y como comentamos el semestre pasado, en el mundo antiguo hubo 3 grandes civilizaciones: los judíos, los griegos y los persas. Y la cultura persa es una cultura vasta, es hermosa y es muy, muy profunda. Y eso es lo que enorgullece a todo el pueblo iraní. Así que cuando luchan, no solo están luchando por su religión, no solo están luchando por sus casas, están luchando por toda su civilización que se remonta a hace 5.000 años. Así que estas son las 3 principales ventajas que tienen los iraníes. La fe significa que no tienen miedo de morir por lo que creen. El terreno significa que los estadounidenses tendrán un gran problema para invadir el país. Y el nacionalismo significa que el pueblo iraní sabe la razón por la que lucha. ¿Entendido, chicos? Entonces, de nuevo, recuerden, todo lo que parece una ventaja también puede ser una desventaja. Entonces vamos a repasar cuáles son los problemas o cuáles podrían ser los problemas de estas ventajas. Con la fe podrías tener un problema de ceguera o fanatismo, donde sí estamos de acuerdo, no tienes miedo de morir, pero eso también puede significar que no estás pensando de forma estratégica, que no estás pensando estratégicamente. No sé, puede ser que estés desperdiciando demasiados soldados en el campo de batalla. Son valientes, pero también son un poco estúpidos. Así que podría haber un problema con Irán en este respecto, que no está usando la estrategia óptima porque sus soldados pues no le tienen miedo a la muerte, porque no le temen a la muerte. Y ya lo estamos viendo, de hecho, en este caso que los estadounidenses volaron y destruyeron a la armada iraní. Ahora, cualquiera sabía esto, que lo primero que harían los estadounidenses sería destruir a la armada iraní. Así que no sé, tal vez debiste no haberla usado o debiste haberla ocultado, porque en teoría quieres evitar tantas bajas como sea posible. Pero no lo hicieron y los estadounidenses ya destruyeron gran parte de la armada iraní. Así que ese es el problema con la fe. Hablando del terreno, sí, estamos de acuerdo que es una fortaleza, pero también puede ser una prisión, donde estás prácticamente encerrado, estás atrapado allí. Y como es una región montañosa, no tiene tantos recursos, así que los estadounidenses pueden interrumpir el suministro de agua, pueden interrumpir la electricidad y pueden causar miseria y penurias generalizadas para tu gente. Y luego tenemos el nacionalismo. Sí, ya sabemos que Persia es una gran cultura, pero recuerden que Irán es un país étnicamente muy, muy diverso. De hecho, solo el 50% de la población iraní es persa. Los demás estamos hablando de otras minorías diferentes. Entonces, existen divisiones étnicas en Irán. Tenemos muchas divisiones étnicas, eso es cierto. Entonces, ya viendo todo esto, chicos, viendo todo el panorama, ahora sabemos exactamente cuál va a ser la estrategia estadounidense. Básicamente, la estrategia será causar tantas bajas como sea posible a los iraníes. Causar muchas bajas. Matar a la mayor cantidad de gente posible, destruir la infraestructura de Irán. ¿Para qué? Para que la gente no tenga suficiente agua, suficiente electricidad, suficiente comida, para que no puedan sobrevivir. Y el tercero, por supuesto, es crear tanta tensión étnica en el país como sea posible. ¿Y cómo? Pues armando, animando y sobornando a grupos étnicos para que se rebelen contra el gobierno central de Teherán. ¿Entendido, chicos? Entonces, chicos, de nuevo hay un problema. Lo que nos dice la ley de la simetría es que el imperio finalmente no es tan flexible, no es tan abierto ni dinámico como su enemigo.
¿Está claro, chicos? La persona más débil se involucrará en mucha más introspección y autodebate que el imperio. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque el imperio se vuelve arrogante y en última instancia Irán debería triunfar sobre los Estados Unidos. Y de hecho lo que va a suceder es que esta estrategia que Estados Unidos va a usar contra los iraníes va a provocar que los iraníes se terminen convirtiendo en una sociedad más energética, más abierta y más cohesiva.